Una pelea histórica. Este video es muy bueno, no pierdas detalle y quédate hasta el final, porque este video es histórico. México sigue dando talentos. Prácticamente a la semana nacen de 2 a 3 ídolos del boxeo en nuestro hermoso México, y me complace anunciarles que ayer sábado 11 de abril de este 2026 en Monterrey, Nuevo León, Nelson La Roca Salinas enfrentó a Mario Alberto Meza en la pelea estelar de la velada de Prime Boxing Promotions titulada La Revolución del Boxeo de Nuevo León. Y esta pelea es histórica porque fue por el primer cinturón estatal del Consejo Mundial de Boxeo en la historia de Nuevo León y en la división welter. Y regálame un like si tú como yo estás orgulloso de nuestros campeones mexicanos y del Roca Nelson. Esto llama mucho la atención porque México casi no tiene buenos gallos en welter, pero aquí ya salió uno, y uno muy bueno a decir verdad, La Roca Nelson. La pelea estelar fue a 8 rounds, pero solamente duró un round porque La Roca Nelson iba en plan grande. La Roca Nelson no se andaba con cosas, no hubo round de estudio. La Roca Nelson simplemente se plantó, se fajó y noqueó de esta manera tan espectacular, así como lo estás viendo en pantalla. La Roca Nelson lo estuvo midiendo. Vemos a un Roca más pequeño que su rival, más compacto, sin embargo es un tanque. Vemos de qué manera se encoge para conectar ese recto al plexo solar. Después de medirlo, después de fintearlo un toquecito al plexo solar con toda la intención de que Meza bajara las manos. Meza se descuida y baja las manos por una fracción de segundos. Nelson se da cuenta del grave error de su rival porque ha caído en la trampa de La Roca, y La Roca Nelson aprovecha para terminar con el trabajo de un solo golpe. Un hermoso volado de derecha terminaría por mandar a Meza a la lona de una manera más que dramática. Un knockout de esos escandalosos y violentos, así como nos gusta ver el respetable público. Y todavía, si somos más observadores, vemos que Meza, ya en estado de caída libre, recibe un recto de derecha por parte de La Roca Nelson, quien lo remata en el aire para que no se vuelva a levantar. La Roca Nelson, con esa técnica, con ese olfato de cazador, nunca lo pierde de vista. Desde el primer volado de derecha lo va siguiendo con la vista, y en el aire lo volvió a prender de una manera magistral, regalándonos una pintura de knockout. A mi gusto, el knockout más hermoso de este fin de semana, lleno de acción para el boxeo mexicano. Vamos a ver de nueva cuenta para degustar de esta obra de arte de la violencia. Vemos cómo lo fintea, vean la vista de La Roca Nelson, fija, la vista está fija en los hombros de su rival para adivinar la jugada. Vemos el primer golpe al plexo solar, que es un golpe engañoso para que Meza baje las manos. Meza baja las manos y La Roca Nelson, con una inteligencia soberbia, sobrenatural, ya lo vio, ya encontró el hueco y en una fracción de milisegundos lanza el volado de derecha que se estrella directo en la mandíbula de Meza, y Meza automáticamente es desconectado, provocando una caída brutal, no sin antes recibir otro golpe. Afortunadamente la cabeza de Meza cae en el encordado. Las cuerdas salvaron a Meza de un choque más violento de su cabeza contra la lona, y qué bueno, porque si no pudo haber recibido un daño mayor. El Roca Nelson es un peleador histórico porque es el primer campeón de este título para el boxeo neoleonés. Esta era la pelea estelar de la noche en el Penthouse del boxeo, ubicado en Miguel Hidalgo y Costilla 206 en Oriente Centro, en Monterrey. Por primera vez en la historia, el Consejo Mundial de Boxeo otorgó un título estatal de Nuevo León, y esto marca un antes y un después para el boxeo local de Monterrey, el primer campeón oficial WBC de welter del estado en toda la historia. La Roca Nelson pelea por primera vez como profesional en su casa y es originario de Santa Catarina, Nuevo León. Llegó con un récord de 4 victorias, 2 de ellas por nocaut. Antes de esta pelea tiene un gran pasado amateur, fue medalla de oro en el Campeonato Nacional de Monterrey y es promocionado por Sanfer Boxing de Fernando Beltrán. En su esquina estuvo el ex campeón mundial Johnny González. ¿Cuál fue el momento de tu vida en el que dijiste voy a dedicarme al boxeo? ¿Y por qué? Fue en la prepa. Yo iba terminando igual de un nacional, peleé la CONADE. Yo ya tenía una idea de que quería dedicarme a esto 100%, pero ahí fue como que el cliché donde dije, no, sabes que voy a debutar, me voy a dedicar 100% y voy a darle unos años para explotar el potencial hasta. ¿Y cómo fueron tus inicios en el boxeo? ¿Qué tan difícil fue empezar? Pues yo traía la base del MMA. Empecé al MMA a los 7, 8 años más o menos. Entonces tenía la noción de tirar golpes y recibirlos.
A los 15 entra al box, que es algo completamente diferente. Desde la guardia, el parado, cómo se manejan los golpes. Y pues estuvo difícil en cuestión de acostumbrarme al cambio de posición, ¿me entiendes? En MMA es más frontal, codos abiertos, más dispuesto a la lucha. En box es de ladito, si estás de frente te ganchan y fue lo que me pasó en mis primeros sparring. Y la mera verdad, estas son las noticias que nos debe de causar orgullo como mexicanos, que haya más campeones mexicanos de esta casta, de esta calidad como el Roca Nelson. Y regálame un like si estás de acuerdo con lo que te digo. No tenemos gallos en los welter y es muy bueno ver gallos dispuestos a rifárselas con todo, como lo es la Roca Nelson. El Roca Nelson está jovencito, tiene 19 años y es el primer campeón estatal en la historia del boxeo de Monterrey y en la historia del boxeo mexicano. Está muy joven y si quieres que le sigamos la carrera al Roca Nelson y aún no estás suscrito a Richie Blog, suscríbete al canal en este momento, activa todas las notificaciones y toca la campanita para que seas el primero en saber del desarrollo de nuestros prospectos mexicanos como lo es el Roca Nelson. Nelson es un boxeador completo, ofensivo, con buena técnica, típico de los prospectos mexicanos bien formados en el amateur. Aunque no es un knockout artist al 100% todavía, tiene poder de knockout real, lo demostró ayer noqueando en el primer round a Mesa y en peleas anteriores ya había puesto a sus rivales con las piernas tambaleantes y al borde del knockout. Sus golpes al cuerpo son especialmente contundentes, como pudimos ver. La Roca Nelson también presenta un boxeo inteligente, le gusta jugar mentalmente con sus rivales, les pone trampas como lo hizo con Mesa. Es una persona muy disciplinada, con hambre de triunfo y con buena resistencia. Entrenado por Johnny González, está desarrollando una mentalidad de guerrero, de campeón, que combina agresividad mexicana con disciplina técnica. La Roca Nelson es un prospecto ofensivo con excelente técnica amateur, con buen poder de knockout, con alto volumen de combinaciones y una capacidad para dominar peleas tanto con boxeo como con presión agresiva. Es el tipo de peleador que puede brillar tanto ganando por decisión clara como terminando la pelea antes del límite, y ojalá que lo lleven bien, que le construyan una buena carrera así como lo han hecho. Y si ustedes quieren, seguiremos la carrera de la Roca Nelson muy de cerca. Tremendo prospecto tiene México entre manos. En un par de años estoy seguro que la Roca Nelson será aspirante a algún título mundial. Si sigue así, hay áreas por mejorar y esto es completamente normal y lógico en el nivel en el cual está. Aún le falta consolidar su poder de knockout con rivales más duros, con rivales que le exijan más. Aún tiene que ganar experiencia en peleas de más rounds, pero por lo que hemos visto hasta el momento es un tipo duro, es un tipo inteligente, disciplinado, con una base amateur muy sólida, y si sigue así, lo único que le espera es la gloria boxística y la fama. Y si este contenido te ha gustado y quieres saber las primicias boxísticas mexicanas antes que nadie, te invito a que te hagas miembro del canal. Por solo 49 pesos tendrás acceso anticipado a todos los videos, tendrás acceso también a videos exclusivos solamente para miembros y te responderé con un audio personalizado tus comentarios, preguntas y dudas. También como miembro tendrás acceso a emojis bien chidos y originales, insignias de lealtad y muchas sorpresas más. Te dejo el enlace en el primer comentario fijo para que te unas a nuestra comunidad VIP. Le mando un abrazo a nuestros suscriptores que ven nuestros videos completos y que los comparten, y un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, mi socio y mi esquina aquí en el mejor jale del mundo, Richie Blog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque vamos a platicar de Yoreme Mendoza, quien ya pelea en unas horas en Japón. ¡Ay, qué nervios! Vamos a platicar del pesaje del Yoreme. Estén muy atentos y recuerden que sin Dios no somos nada.